Bien, como les habíamos anunciado más temprano, estamos recibiendo con mucho gusto al sociólogo Ignacio Suaznavar, director de Opinión Pública de Equipos Mori, porque, bueno, como ustedes ya habrán notado, porque se refleja en la calle, se refleja en la información, la campaña para las departamentales ha tomado finalmente cierto color y calor, tal vez no el máximo todavía, y vamos a ver en qué medida eso se va reflejando en la decisión que va tomando la ciudadanía con respecto a quién va a votar en la elección departamental, en este caso concreto de Montevideo. Ignacio Suaznavar, bienvenido. Muchas gracias. Efectivamente, Blanca, estamos presentando hoy la segunda medición de una serie de 5 que vamos a tener de equipos consultores sobre la elección departamental en Montevideo. Esta encuesta es una encuesta hecha entre el 10 y el 16 de marzo, es decir, fresquita, terminada este lunes de realizar las entrevistas a los ciudadanos sobre 400 encuestas en Montevideo hechas vía telefonía celular. La ficha técnica completa y el análisis completo, como siempre, en www.equipos.com.uy. ¿Qué resultados nos arrojó esta segunda medición? Una campaña que todavía está un poquito verde, con los ciudadanos un poco desinteresados. Como siempre, utilizamos dos tipos de preguntas. Una pregunta por partido y una pregunta con un listado cerrado de candidatos. Cuando preguntamos a la gente a qué partido votaría para la próxima elección departamental en Montevideo, las respuestas son 55% Frente Amplio, 29% Partido de la Concertación, o Partido Nacional, o Partido Colorado, que algunas personas lo mencionan de esa manera, pero los sumamos ahí, 1% Partido Independiente, 1% Unidad Popular, 6% Blanco Nulo, 8% no sabe, no contesta. Una diferencia amplia del Frente Amplio. Como vemos en la diapositiva siguiente, efectivamente esta diferencia es muy parecida a la que había en febrero, cuando estuvimos aquí hace pocos días. 2 puntos de crecimiento del Frente Amplio, 6 de la Concertación. A medida que se hacen visibles los candidatos, crece un poco más la Concertación, pero en realidad volviendo a los niveles que tenía en noviembre. Pero en cualquier caso una diferencia amplia a favor del Frente Amplio. Cuando nosotros hacemos la pregunta, leyendo los nombres de los candidatos, diciendo, bueno, los candidatos son estos, ¿usted a quién votaría? Ahí las sumas por partidos cambian un poco y se configuran de la siguiente manera, como vemos en la siguiente diapositiva. El Frente Amplio aumenta un poquito la ventaja, 57% a 24% de la Concertación, 3 de Iván Posada del Partido Independiente, 2 Gustavo López de Unidad Popular, bajan un poco el blanco y nulo y aumentan un poquito los indecisos al 11%. Pero en cualquier caso, punto más, punto menos, vemos una diferencia amplia del Frente Amplio que se encamina a retener la intendencia de Montevideo. Entonces la competencia, como dijimos el otro día, está acá adentro y ahora vamos a ver la intención de voto adentro del Frente Amplio entre Daniel Martínez y Lucía Topolansky. Hoy muestra 29% de Daniel Martínez, 27% de Lucía Topolansky, 1% de Virginia Cardoso, muy parejos entre sí Daniel Martínez y Lucía Topolansky, y esto es muy parecido, como vemos en la siguiente placa, a la medición anterior. En febrero, hace pocas semanas, pocos días, teníamos un 29-29, ahora es 29-27, prácticamente lo mismo. Esta variación de Lucía Topolansky, 2 puntos, no es estadísticamente significativa, es un escenario básicamente de estabilidad, así que en estas semanas no se ha movido mucho la aguja en la interna del Frente Amplio. Sí, en la interna de la Concertación, como vemos en la placa, aquí Álvaro Garcés tiene un 14% de intención de voto, Edgardo Novick un 9% y Ricardo Rachetti un 1%. Y aquí hay algunas variaciones respecto a la medición anterior, porque, como vemos en la placa, Garcés estaba en 12, pasa a 14, es un crecimiento dentro del margen de error, tampoco estadísticamente significativo. Novick, que estaba en 5, pasa a 9, es un crecimiento que está al borde del margen de error, pero ya es un crecimiento de mayor magnitud, y Rachetti pierde un par de puntos, también una variación que puede ser puramente muestral, de 3-1. Entonces, el escenario está en sus trazos gruesos estables, favoritismo claro para el Frente Amplio en Montevideo y un escenario muy competitivo entre Lucía Topolansky y Daniel Martínez, donde con estos números cualquiera de los dos podría llegar a ganar la elección. ¿Y cuál es el perfil? Tenemos la información de cuál es el perfil de los votantes de cada uno de los candidatos. Sí, esto es bien interesante porque Lucía Topolansky y Daniel Martínez comparten un mismo partido político, claro, un mismo espacio político. Pero sin embargo, el perfil de sus votantes es bien diferente dentro de Montevideo. Es diferente, en primer lugar, en términos de sexo. Entre las mujeres frente amplistas de Montevideo gana Lucía Topolansky y entre los hombres gana Daniel Martínez. Entre los votantes más jóvenes, los votantes frente amplistas más jóvenes, gana Lucía Topolansky. Entre los de mayor edad gana Daniel Martínez. En algunas zonas de Montevideo gana Lucía Topolansky, en otras gana Daniel Martínez. Pero hay una variable que es extraordinariamente fuerte, la relación y la diferencia que hay entre ambos candidatos, que es el nivel educativo. Si nosotros nos concentramos en los
votantes frente amplistas de Montevideo de educación primaria, Lucía Topolansky tiene 76% de preferencia y Daniel Martínez 22%. Una diferencia enorme. Cuando nos vamos a los votantes frente amplistas montevideanos con secundaria primer ciclo, con el primer ciclo de secundaria, Lucía Topolansky tiene una amplia ventaja en términos de 63 a 31. Duplica Lucía Topolansky a Daniel Martínez. Cuando pasamos a educación media superior, segundo ciclo, se invierte la relación y pasa una relación de 2-1 a favor de Daniel Martínez. Exactamente al revés. Exacto. Y cuando nos vamos a los votantes frente amplistas con educación universitaria en Montevideo, la diferencia es de 3-1 nuevamente, en este caso a favor de Daniel Martínez. Entonces, por un lado hay una sorprendente simetría, digamos, en los datos, pero más allá de la simetría, la potencia de la distribución es extraordinariamente grande, que habla de propuestas políticas de candidatos que están representando segmentos distintos del electorado montevideano. Esto no es nuevo en el Frente Amplio, ya había emergido en otras oportunidades, por ejemplo, en la interna del 2009, la interna presidencial del 2009, Mujica versus Astori, aquí mismo en aquel año estuvimos analizando los perfiles de nivel socioeconómico y educativo de los votantes de Mujica y Astori. Ahí apareció este corte con claridad, pero no tan fuerte como ahora. Estas diferencias extremas son realmente llamativas y hablan de una elección muy polarizada que también se ve en términos de distribución geográfica al interior de la ciudad o el departamento. Quiere decir que si tuviéramos que resumir a trazo grueso, diríamos que los votantes de Daniel Martínez son básicamente hombres de edad avanzada y básicamente los que tienen formación terciaria. Exactamente, mayor nivel educativo. Ese sería como el perfil tipo, digamos, del votante de Daniel Martínez, y en el caso de Lucía Topolansky crece fuertemente entre las mujeres, los jóvenes de menor educativo y los de menor edad. Muy bien. Ahí en esa interna es donde seguramente las campañas van a tener que trabajar duramente, ¿no? Sin duda. Aparentemente la definición estaría allí. Está muy pareja, pero a su vez no todo el elector que hoy se inclina por Lucía o se inclina por Daniel Martínez están totalmente decididos. Claro. Puede haber algunos que todavía se muevan, entonces yo creo que en estas semanas que se vienen todavía puede haber variaciones significativas en el placar. Ignacio Sosnávar, muchas gracias. Nos seguimos viendo, ¿verdad? Nos seguimos viendo. Hasta la próxima. Muy bien.